La obra se estructura en torno a los caminos andando por un recerito que cuenta su historia, fruto de amores clandestinos entre Fabio Cáceres, patrón de estancia, y una postera. Esto es ignorado por él, de vez en cuando recibe la visita de un hombre, a quien él cree su padrino. Oprimido por la autoridad del hogar de las tías, empieza a callejear y a pensar en evadirse de esa tutela y de ese ambiente. La casualidad lo pone en contacto con don Segundo. Volviendo al del río se encontró con un jinete. Más le parecía una sombra, y sintió más deseo por irse del pueblo. Llegó a la Blanqueada, patrón don Pedro, el Tape Burgos, siempre tomando algo ahí. Le contó al patrón sobre el pajuariano. Era moreno, grande, fuerte. Don Segundo Sombra de San Pedro había tenido una mala partida con la policía. Un cristiano. Era hombre valiente, de voz aguda, pecho vasto, coyuntura huesuda, pies cortos, manos gruesas y cueruda, ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños, flequillo cortado a la altura de las cejas. Hombre de pocas palabras, llegó a la pulpería buscando trabajo. Según el patrón, en lo de Galván había yeguas para domar. El Tape Burgos lo provocó. Al salir lo estaba esperando, lo ataca y sin dar en su objetivo rompe su fancón. Don Segundo no atacó y le devolvió los restazos de su fancón. Burgos dijo recomponerlo para estar a su disposición. El chico se fue junto a don Segundo en la noche y al despedirse ingresó a casa de sus tías pensando en la idea de seguir a don Segundo. Así que preparó sus cosas y aún da madrugada salió hacia lo de Galván, sabiendo que allí lo encontraría. Al mediodía llegó don Segundo Sombra. Valerio lo hizo pasar y conversaron sobre las yeguas a domar. El chico se hizo notar ante don Segundo, pero él prefería no reconocerlo. A la tarde haría la doma, se la arregló para verla. Tenía 15 años a esa altura. A los 15 días había dejado mansa a la yegua. Don Segundo, hombre práctico y paciente. En el pueblo se había enterado que el chico estaba allí, entonces decidió irse de recero junto a la tropilla, que saldría al día siguiente con Valerio de capataz y Horacio don Segundo, Pedro Varales y Goyo de peones. Valerio le consiguió la autorización del patrón. Al rato la noche se iba, salieron y la orden de Valerio daba pie al arreo. 500 novillos sacaron a la tropilla y él se ubicó por delante cumpliendo con el más macho del oficio. En el recorrido se dieron distintos labores de gaucho que lo hicieron pensar que aún tenía mucho por aprender. Luego de una doma fallida que lo había dejado dolorido, don Segundo lo acompañó a ensillar sin que nadie los vea, dándole una de sus primeras enseñanzas. El chico rememoraba 5 años pasados y su idea de la casa de sus tías. El mérito para él era de don Segundo, su padrino, el que lo guió hacia todos los conocimientos de hombre de pampa. Lo vigiló como médico, le enseñó de la vida, la resistencia y la entereza en la lucha, el fatalismo en aceptar sin rezongos los suicidios, la fuerza moral ante las aventuras sentimentales, la desconfianza para con las mujeres y la bebida, la prudencia entre los forasteros, la fe en los amigos. También estuvo para diversión, tenía amigos por todos lados, era popular, quería su libertad, era un espíritu anárquico y solitario. Luego de una noche de fiesta en la estancia del patrón, después de la cena, mateando Perico insistió a don Segundo a contar una de sus historias, después de centrar toda la atención como era su habilidad. Comenzó a contar la historia de un paisano enamorado y de la diferencia que tuvo con un hijo del diablo. El paisano, llamado Dolores, trabajaba a orillas del Paraná. Le gustaba espiar a las muchachas bañándose. Una tarde siguió a una monza que lo deslumbró. Cuando la misma estaba por salir del río, de una flor surgió un flamenco y diciendo unas palabras en guaraní la redujo. Dolores corrió en ayuda, pero el ave se la llevó volando. Él había quedado tendido. Al volver en sí se dirigió a las barrancas y llegó a lo de una viejita que lo ayudó para que salve a su moncita, hija de una vecina suya, y le contó la historia del flamenco. Una mujer bruja entró en tratos con el diablo y de eso nació un hijo muy feo. Cuando la misma estaba por morirse, su hijo le pidió que, al no poder crecer, le dé algún gualicho para poder conseguir muchachas.
La madre le dijo que se arrancara 7 pelos de la cabeza y lo tirara al aire. Llamará al padre con unas palabras, y luego, ya convertido en flamenco, que diga otras palabras para reducir a la muchacha, que después se la llevaría a esa isla, donde tendría 7 días antes de que se rompa el encanto. Luego murió. Dolores comenzó a llorar, por lo que la vieja le dio un arco, flechas envenenadas y un frasco de agua blanca. Tendría que dirigirse al río, en un bote remar hasta un remanso, que solito lo llevaría a la isla del encanto. Allí matar un cabure, sacarle el corazón y meterlo en el frasco con agua bendita, y arrancarle 3 plumas de la cola, para colgarse en el pescuezo. El paisano obedeció y al llegar al lugar durmió en una rama alta. Al día siguiente vio el palacio al que se fue dirigido entre penas y tormentos en 6 días. Buscando el cabure, finalmente logró hacer todo lo explicado por la vieja y se dirigió al palacio. Durmió a 2 cuadras y al día siguiente se escondió, tras una fuente a esperar al flamenco. Al salir, transformarse, Dolores se le tiró encima y los castró, y el enano huyó, corriendo a la selva. El palacio había desaparecido y un montón de mujercitas llegó a su encuentro. Él arrancó su manojo de pluma del pescuezo, la roció con agua bendita y le dibujó una cruz en la frente, con lo que la paisana llamada Consuelo creció y se hicieron novios. Luego desembrujó a las demás y las fue cruzando en el bote. Años después, en sabido que se han hecho ricos y tienen una gran estancia en la isla, y al enano atado al frasco con el corazón de Cabure, de que no podrá escapar ya que contiene todas las maldades del mundo. Después de 2 días de marcha, llegaron un domingo a Navarro, comieron lo que había y se fueron al reñidero de gallo. El chico apostaba por el bataraz, perdiendo plata. Luego él mismo despicó al giro y terminó ganándole, por lo que ganó 195 pesos. Y junto a don Segundo se dirigieron a caballo a un puesto de estancia. Un viejito que conocía a don Segundo les habló para una reada de 600 novillos, destinados a un campo grande de la costa del mar. Casi un mes de arreo sin complicaciones llevaban, pero faltando 3 días se les complicó. Luego de varios revuelos con los animales, el trabajo terminó, contando con unos 200 animales. Los demás quedaron en libertad. Patrocinio Salvatierra, el rubio, se ofreció a comprarle el vallo y el lobuno, pero en el camino se encontraron con el toro Barroso, que arremetió contra el chico, lo que hizo enfurecer, decidiendo quebrarlo junto a su amigo. A una arremetida del toro se le cortó el lazo y se cayó, quebrándole la eslilla. Patrocinio le puso el lazo al toro y el chico acuchilló al toro, quedando luego inconsciente. Recobró el conocimiento y estaba en una pieza junto a Patrocinio y una chica que lo cuidaba. Se había quebrado la eslilla, lastimado la cabeza y tenía el costillar machucado. Lo habían inmovilizado. Quiso ir a matear con los demás, pero la mocita linda que había cautivado su atención lo interceptó y le cebó mates. Ella era hermana de Patrocinio y había venido en esos días a ayudar. Se llamaba Paula. En el rancho eran don Candelario, dueño de la casa, Fabiano, un mensual, Numa, un chico rudo de su edad, nunca estaba en nada y era olvidadizo, doña Ubaldia, mujer del patrón, un puestero, hombre de pocas palabras, Paula, hacendosa y risueña, las 3 muchachas de la casa que nunca salían de la pieza, y él. A los 10 días se sentía sano del brazo y enfermo del alma. Los juegos de toma y traiga entre él y Paula crecieron, como también la antipatía por Numa, que también estaba interesado en Paula. Este se burlaba tomando valentía la causa de su manquera, hasta que un día se enfrentaron e hirió a Numa con un puñal en la cabeza, con lo que éste se fue del rancho, al igual que Paula. Se fue en la noche para encontrarse por la mañana con su padrino, que estaría en un puestito. Con él siguió camino al norte,
A los 6 días de marcha llegaron a un boliche, donde habría esa tarde una carrera. Luego de varias apuestas, poco exitosas, siguieron rumbo hacia el campo. Así terminó el relato y se durmieron. Despertaron y luego de 4 días llegaron a una estancia nueva. El joven patrón don Juan tenía 12 potros bayos y regalaba 2 por la mansadura. El chico se ofreció por necesidad y don Segundo lo ayudó con 5 baguales. El hombre que se había ayudado a enlazar los potros le ofreció trabajo de domador al chico de parte del patrón, pero éste descartó la oferta por tener compromisos, porque no quería separarse de su padrino. Se quedaron en la estancia hasta dejar bien mansos y entrenados a los potros, y el chico se hizo amigo de Atenor Barragán. Partieron un día domingo. Luego, al salir, Atenor apareció y se pusieron a tomar una copa. Un desconocido, como de 50 años, apareció y luego de llamar la atención, parecía conocer a Atenor y lo incitó a pelear. En eso don Segundo se mete y lo incita a divertirse, con lo que el extraño demostró cierto resentimiento. Al parecer, el conflicto venía por una mujer. Atenor alegó haber sido una criatura y que a ella se la conocía como la de aprender. Luego salieron al patio. Atenor terminó acuchillando al forastero y huyendo a caballo. El chico reflexionaba sobre lo sucedido. ¿Somos como creemos o vamos aceptando los hechos a manera de indicaciones que nos revelan a nosotros mismos? La ley del fuerte es quedarse con la suya o irse definitivamente. Del suelo no voy a pasar, suele decir el domador. Ante todo hay un límite y no hay que temer a él. Don Segundo era indiferente ante los hechos. Una semana anduvieron sin trabajo, hasta que encontraron para sumarse de peones a un arreo de 600 novillos. Salieron al atardecer de un día caluroso y tormentoso, teniendo 12 días por delante. A alturas de Navarro, le vinieron recuerdos a la mente y apareció Pedro Barrales, quien traía una noticia y le entregó una carta, la cual estaba dirigida al señor Fabio Cáceres, mandada por don Leandro Galván. En ella decía que su padre, Fabio Cáceres, había muerto y que él sería su tutor hasta su mayoría de edad, dejando en sus manos la tarea de llevar a cabo lo que él siempre pensó. El chico tuvo una mezcla de sentimientos, ternura, tristeza, ira. Su padrino le dijo que lo reemplazaría en la tropa. Le explicó que su padre era rico, que no había nada malo en él, y dio a entender que su madre era digna de admiración. Le dio vergüenza que Pedro lo tratara con cierto distanciamiento y lo provocó, pero don Segundo, al que lo llamó Tata, hizo que le pidiera disculpas. Luego pensó en rehusar la herencia, en huir y un par de cosas más. Se sintió triste por las pobrezas que iba a dejar, por los recuerdos de recero vagabundo y la voluntad de andar. Se despidieron de los compañeros y marcharon al mismo rancho del día de la riña de gallos. Descubrió el fondo de su tristeza. Había dejado de ser un gaucho. Matearon antes de salir para lo de Galván, donde lo saludarían como a un recién nacido, le entregarían sus bienes, su plata, se haría cargo del establecimiento, se vestiría como un señor, mandaría a la gente y se haría servir como un magnate. Y su padrino le dijo que si era gaucho de verdad, llevaría su alma por delante, como madrina de tropilla. Antes de llegar pensó que él era lo que los ricos tienen por la deshonra de la familia. Arribaron y se encontró con don Leandro, que hablando revivió el sueño que había tenido al quedar inconsciente quebrando al toro Barroso. Se sentía como si fuera otro, que había ganado algo grande e indefinido, pero tenía asimismo una sensación de muerte. Luego llamó a Raucho, su hijo, curtido por la vida del campo. Daba la impresión de fortaleza, de confianza en sí mismo y de alegre simpatía. Tenía una linda cabeza de facciones finas y una expresión de inteligencia franca. Con él se fueron haciendo amigos. Le mostró su tropilla, su cuarto y le consiguió un permiso para que comieran en la cocina con los peones. Matearon con don Segundo y Valerio y después, hasta dormirse, estuvo hablando con Raucho de su pasado. Habían pasado 3 años y como gaucho había sido más dueño de la pampa por fuerza y vaquía. Se había quedado allí por los consejos del tutor reforzados por don Segundo y porque éste aceptó quedarse en el campo.
Los 2 primeros años vivió en el rancho con su padrino y continuó levantándose al alba y acostándose a la caída del sol. En el potrero a cargo de don Segundo se reunían con Raucho y se hicieron muy amigos e intercambiaron potros. En la casa de su padrino pasaban los mejores ratos, mateando, guitarra de por medio, mientras don Segundo contaba fantasías, relatos o episodios de su vida. A raíz de esas charlas, Raucho empezó a influenciarlo en sus aficiones. Sabía barbaridad de lecturas, libros e idiomas y le contaba sus aventuras y diversiones. Así fue formando un nuevo carácter y aficiones. La educación que le daban don Leandro, los libros y algunos viajes a Buenos Aires con Raucho lo fueron transformando en un hombre culto, aunque algo le quedaba del pasado. Esa tarde, a las 5, se fue a encontrar con su padrino que se iba. En la loma del Toro Pampa se despidieron sin hablar. Lo vio irse desaparecer. Más una idea que un hombre. Sombra, repitió. Y luego se fue como quien se desangra.